I hope that if you guys understand this, Espero que si ustedes entienden esto, this is probably the most valuable lesson, esta probablemente es una de las lecciones más valiosas, the most useful lesson, la lección más usual útil, o útil, perdón, okay, for your walk as a Christian. para su andar como cristiano. Because the lesson we're going to talk about today, Porque la lección de la que vamos a hablar en el día de hoy it is the difference between falling in sin and not falling in sin. es la diferencia entre caer en el pecado y no caer en el pecado. Literally, it's that important. Literalmente es tan importante así. This is the foundation of it. Esta es la fundación de eso. Of every time you will ever sin as a Christian, Que cada vez que peques como cristiano it's based on this lesson. es basado a esta lección. Okay? Every time So, that you sin, yeah, okay, it's because of what you're going to learn today. es por lo que vas a aprender en el día de hoy. Okay? So pay close attention to this one. Así que presten mucha atención a Now, I esto. know I say that every week, but Sé que lo digo siempre, cada semana. y poner mucha atención es importante, pero así es. When I understood this concept, Cuando yo entendí este concepto, it completely transformed completamente me transformó my walk with Christ. mi andar con Cristo. Okay? And it's what transformed Peter Y eso fue lo que transformó a Pedro. to the way he was before, A la forma de como él era antes, to the way he became in the book of Acts. a la forma como él fue en el libro de los Hechos. Okay? So it's that important. Es tan, tan Okay. importante así. All right. So we're going to read verses 47 through 53. Vamos a leer los versículos del 47 al 53. Mientras todavía estaba él hablando, llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los 12 apóstoles, iba delante de ellos y se acercó para besar a Jesús. Síguele. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: Deténganse, basta de esto. Y tocando la oreja al siervo, lo sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón han salido con espadas y palos. Cuando estaba con ustedes cada día en el templo, no me echaron mano, pero esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. Okay, so Jesus makes it clear Jesús lo aclara. as we understand this story in all Mientras- 4 versions. Mientras entendemos esta historia en todas las 4 versiones In the Gospels, de los 4 he evangelios, makes it really clear él lo hace muy claro that the only reason that Jesus was arrested de que la única razón por la que Jesús fue arrestado is because he gave them the ability to do, he gave them the authority to do it. es porque él les dio la autoridad a ellos para que lo hicieran. Like he said, Como dijo, I was in the temple every day. yo estaba en el templo todos los días. Why didn't you take me then? ¿Por qué no me tomaron entonces? And the answer is Y la respuesta es because I didn't want you to. porque yo no quería que lo hicieran. You couldn't take me because I didn't let you. No me podían arrestar porque yo no los dejaba. But I have given you authority now Pero ahora yo les he dado autoridad to do what you're going to do. para hacer lo que van a hacer. In one of the other Gospels, En uno de los otros evangelios it says that Jesus answered them dice que Jesús les respondió when they asked him, cuando ellos le preguntaron a Are you él, Jesus? ¿tú eres Jesús? And he said, I am, Y él dijo, yo soy, which is the name of God. lo que es el nombre de Dios. And when he said that name, Y cuando él dijo ese nombre, the entire crowd fell backwards. todo el grupo se cayó hacia atrás. I am. So imagine that in your mind. Imagínense esto en su mente. And then they
slowly got up, y despacio se levantaron. and I imagine a lot nicer the second time. Yo me imagino que mucho más Suave. suave en la siguiente vez Are you Jesus? que le preguntaron, ¿eres tú Jesús? And he told them, Y él les dijo, you can take me, pueden tomarme a mí, but let the rest of these go. pero dejen que el resto se vayan. Okay. Now that would have happened after this incident. That would have happened after this incident. Oh, esto hubiera sucedido después de este incidente. So the first thing when they said, are you Jesus? La primera cosa fue cuando le preguntaron, ¿eres tú Jesús? Then the disciples immediately, Los discípulos inmediatamente, when they saw what was happening, cuando vieron lo que estaba sucediendo, they thought ellos the pensaban reason Jesus had asked them que la razón por la que Jesús les había to Pedido. bring swords que trajeran espadas con ellos is because they thought they were going to fight. es porque ellos pensaron, esa fue la razón por la que ellos pensaron que ellos tenían que pelear. Okay. Because Jesus had just told them, Porque Jesús les acababa de decir, we need at least some swords here. necesitamos algunas espadas aquí. But then he said why. Pero después les dijo el por qué. He said Él dijo it was to fulfill the prophecy que era para llenar la profecía that said he would be counted with the transgressors. que había dicho que él tenía que ser contada dentro de los transgresores. That was a prophecy from the Old Testament. Esa era una promesa Profecía. una profecía del Antiguo Testamento. Okay. And in that prophecy, Y en esa profecía, somebody had to be the transgressor. alguien tenía que ser el transgresor. It means the one who broke the law. Eran aquellos que quebraban las leyes. Okay. So when Peter attacked the guard, Cuando Pedro atacó al guardia, he fulfilled the prophecy él llenó la profecía. because that made him a lawbreaker. Porque esto lo hizo a él ser un quebrantador de la ley. Okay. So Jesus knew he was going to do it, Así que Jesús ya sabía que él lo iba a hacer. but then when he did it, Pero cuando lo hizo, then Jesus said, don't do it. entonces Jesús les dijo, no lo hagan. Okay. So this is how well Jesus knew every event. También así Jesús sabía de cada uno de los eventos. He knew exactly what Peter was going to do. Él sabía exactamente lo que Pedro iba a hacer. He made sure that Peter had the sword so that he could do it. Él se aseguró de que Pedro fuera uno de los que traían la espada para que lo pudiera hacer. And then when Peter did it, Y luego cuando Pedro lo hizo, he told him, don't do that. le dijo, no lo hagas. But the moment he did it, Pero en el momento en que él lo hizo, it was against the law era en contra de la ley. to attack one of the high priest's guards. El atacar a uno de los guardias de los sumos sacerdotes. Okay? That was against the law. Eso era en contra de la ley. Okay? He didn't have any right to do that. Él no tenía ningún derecho de hacerlo. So that fulfilled the prophecy. Eso llenó esa profecía. Okay? But then, what's not clear about this situation, Lo que no está claro en esta situación, and there's a few different theories on it, y hay hay unas cuantas teorías de esto. okay? If Peter was a fisherman, Si Pedro era un pescador, then he knew how to use a sword. él sabía cómo usar una espada. Okay? They normally traveled at night to go to work, Normalmente ellos viajaban en la noche para ir al trabajar. and that was when the bandits were out. Y eso era cuando los bandidos andaban fuera. Okay? So he would have had to defend himself most of his life. Así que la mayoría de su vida probablemente él se tuvo que defender. Most Jews knew how to use a sword pretty well, La mayoría de los judíos sabían cómo usar una espada bien, especially to defend themselves. especialmente para defenderse a sí mismos. Okay? That was normal. Eso era algo normal. Okay? It was as normal as knowing how to use a gun today in the United States. Era tan normal como en el día de hoy una persona que sabe usar una pistola en Estados Unidos. Most people know how to use one. La mayoría de la gente sabe cómo hacerlo. Okay? So the question is,
Así que la pregunta es, And the theories are, y las teorías son, some people think algunas personas piensan that Peter was just bad with the sword de que Pedro no sabía cómo usar la espada and accidentally cut his ear. y que por accidente él le cortó la oreja So he al missed what he oficial. was aiming for. The only way he could have cut his ear off La única forma como él podía cortar su oreja is to chop down, es o Right. sea, dar el machetazo okay, in a downward direction. en una forma de arriba The abajo. guard would have had armor here, El guardia tuviera algunas sombreras okay, of metal. de metal, So it would have chopped down and hit the metal. así que iba a cortar hacia abajo y pegarle al metal With no other damage. sin ningún otro daño. So maybe he just missed. Quizá a lo mejor nada más no le atinó. Okay. The other theory La otra teoría is that Peter did that on purpose. es que Pedro lo hizo a propósito. Okay. And that theory is interesting Esa teoría es interesante because as a servant of the high priest, porque como sirviente del sumo sacerdote, if he lost his ear, si él hubiera perdido su then oreja, he was disqualified as a priest. ya iba a ser descalificado como Sacerdote. sacerdote. He could never serve in the temple in the Él, future él ya no podía servir en el templo en el futuro because you could not be disfigured and be a priest. porque no podías ser desfigurado y servir como sacerdote. That's in the book of Exodus. Eso está en el libro de los Éxodos. Okay. If you're missing fingers or an arm or something, Si te faltaban dedos o un brazo, you could not serve as a priest. no podías servir como You sacerdote. couldn't go into the temple No podías ir al templo because you were a representative of Christ, porque eras un representante de Cristo symbolic, and simbólicamente Christ is perfect. y Cristo es perfecto. Just like the lamb couldn't have any blemishes on it. Así como la oveja no podía tener Mancha ninguna mancha or o disfiguration. alguna desfiguración, Okay. las The- ovejas de the- la sacrificio. So the idea La idea is that Peter was disqualifying him. era de que David estaba descalificando, Pedro estaba descalificando, Okay. By cutting off his ear. descalificándolo. And Jesus requalified him. Y Jesús lo estaba volviendo a calificar. That's interesting. Eso es interesante. Okay. But here's my theory. Aquí está mi teoría. These were guards. Estos eran guardias. They were fighters. Ellos eran pleitistas. Okay. Peter was not a professional fighter. Y Pedro no era un profesional para pelear. So I imagine Peter went for his head Me imagino que Pedro ha de haber ido por su cabeza and the guy just moved his head. y el hombre nada más quitó la cabeza. I think that's a simpler explanation. Creo que esa es una de las explicaciones más fáciles. But he caught his ear. Pero le alcanzó a cortar la oreja. And Jesus said, nope. Y Jesús dijo no y se la volvió a pegar. Now that's interesting too. Esto también es interesante Because it made Peter a lawbreaker, porque esto hizo que Pedro fuera un transgresor, just like the prophecy was required. así como lo requería la profecía. But when Jesus healed him, Pero cuando Jesús lo sanó, there goes the evidence. allí ya no había más evidencia de lo que había sucedido. The only way he could say, La única forma que él pudiera decir, the guard, el guardia, the only way he could say that Peter cut off his ear la única forma como él pudiera decir, Pedro me cortó la oreja, when it was healed cuando ya estaba sanada la oreja, is to admit that Jesus did a miracle. es admitir que Jesús estaba haciendo un milagro. Había hecho un milagro And he wasn't going to do that. y él no iba a hacer eso. Okay. So Jesus was able to fulfill everything, Así que Jesús pudo llenar todo okay, without any evidence so Peter would not get arrested sin ninguna evidencia para que Pedro no fuera arrestado for attacking the guard. por atacar a ese guardia. So I think that, to me, that makes the most sense Creo que esto tiene más sentido on why Peter didn't get arrested for that. del por qué es que a Pedro no lo arrestaron por lo que hizo. Okay. Attack a police here in Hermosillo. Ataquen aquí a un policía en Hermosillo, Chop off one of their ears.
córtenle una de las orejas. and I guarantee you're going to jail. Y les aseguro que van a ir, les garantizo que van a ir a la cárcel. Okay. A high priest guard, Ahora, el guardia de un sumo sacerdote you were not going to walk away without going to jail. no iban a poder salirse con la suya. But without the evidence Pero sin las evidencias and with the healing, y con la sanación, what could he say? ¿qué podía él decir? Nothing. Nada. Nobody would have believed him. Nadie le hubiera creído. I thought he said he chopped off your ear. Le would have said- la gente le hubiera dicho, ¿que no dijiste que te habían cortado la oreja? Your ear is fine. Y tu oreja está bien. That's impossible. Eso es imposible. You're lying. Estás mintiendo. Okay. So, you see how I love how the wisdom of God works. Me encanta cómo la sabiduría de Dios funciona. He covers every possible response, Él cubre todas las posibles respuestas, every possible option cada posible opción in order to fulfill the prophecy, para llenar la profecía, but also to complete his promise pero también para cumplir su promesa that he will lose none of his apostles de que Él no iba a perder a ninguno de sus apóstoles, except Judas. excepto a Judas. He said that much earlier. Él lo dijo anteriormente. And we read last week Y la semana pasada leímos that it said que decía the reason la razón that he permitted his disciples to escape, por la que Él permitió que sus discípulos escaparan. okay, is because he made the promise. Es porque Él había hecho esa promesa. I will lose none of mine, Yo no perderé a ninguno de los míos, except Judas, excepto a Judas, to fulfill his prophecy. para llenar Su prophecy. su profecía. Okay? But Judas, Pero Judas, and I know I said this before, but I'll say it again. sé que ya lo dije anteriormente, pero lo voy a volver a decir otra vez. We all have a Judas in our life, don't we? Todos tenemos un Judas en nuestras vidas, ¿que no? Some of us have more than one. Algunos de nosotros tenemos más que uno solo, That will betray us with a kiss. que nos traicionan con un beso. Okay? They will act like they're there for us. Actuarán como que si ellos están para ayudarnos. But the moment they get the opportunity, Pero en el momento en que obtienen la oportunidad, they will betray us. nos traicionarán, Right? ¿sí? So, in this situation, though, En esta situación there's something else I noticed. hay algo más que noté. I try to put myself in the mind of Jesus Yo trato de poner mi mente en la mente de Jesús instead of Judas, en lugar de la de Judas. and imagine what he might be thinking and feeling. Imagínense lo que Jesús estuviera pensando y sintiendo As he mentored Judas for 3 years, cuando él había mentorado a Judas por 3 años taught him everything he knew. y le enseñó todo lo que él sabía. He discipled him daily. Lo discipuló diariamente, He gave him food, le dio comida, gave him protection, le dio protección. even gave him authority to cast out demons Aún él le dio autoridad para que sacara demonios and to heal people y que sanara a la gente as they preached the gospel. mientras predicaban el evangelio. All that Jesus had done for Judas, Todo lo que Jesús había hecho por Judas, and then Judas betrays him. y luego Judas lo traiciona. Imagine that. Imagínense eso. But it made me think, Pero me hace pensar, does Jesus feel the same way about us ¿Jesús se siente de la misma forma con nosotros every time we sin? cada vez que nosotros pecamos? And I think, yeah. Y yo pienso que sí. I think he feels the same way. Yo pienso que Él se siente de la misma forma. When I choose to do something Cuando yo decido hacer algo that I know is not right, que yo sé que no está bien, even if it's for a moment, aun si es por un momento, I imagine Jesus would feel that same betrayal me imagino que Jesús siente esa misma traición okay, for me. por mí. After all Jesus has done for me. Después de todo lo que Jesús ha hecho por mí, And then what do? ¿y qué es lo que yo hago? I choose something
decido algo that is contrary to his will, que es contrario a su voluntad and I cause him pain. y le causo dolor. I remember one time it entered into my mind, Recuerdo una vez que me entró a la mente, every time I sin, cada vez que yo peco, he was on the cross Él estuvo en la cruz suffering for that sin. sufriendo por ese pecado. When I don't sin, Cuando no peco, in one instance, en algún instante, every time I choose to do what's right, cada vez que yo decido hacer lo correcto, it means that on the cross, significa que en la cruz he suffered a little less. Él sufrió un poco menos. Every time I sin, Y cada vez que peco, it means he suffered a little more. significa que Él sufrió un poco más. So literally, our decisions today Así que literalmente nuestras decisiones del día de hoy, to sin or not to sin, de pecar o no pecar, that is the question. esa es la pregunta. To sin or not to sin? El pecar o no pecar. But when we do, Pero cuando lo hacemos, that determines how much Jesus suffered on the cross. eso determina cuánto fue lo que Jesús sufrió en la cruz por ti. He knew whether we would or not. Él sabía si lo íbamos a hacer o no. If we chose not to sin, Y si decidimos el no pecar, then he knew that, Él lo sabía. and that lowered the amount of suffering he Y went through. ese bajó el nivel del sufrimiento en la cruz. Interesting concept, no? Piensan que es un concepto interesante, ¿no creen? Since he knew the future, Como Él ya sabía en el futuro. and every sin, past, present, and future, Y cada pecado, presente, pasado o futuro, he died for Él murió por and él suffered for y sufrió por él, individually every sin individualmente por cada uno de esos pecados when he was on the cross. cuando estuvo en la cruz. That's an interesting concept. Este es un concepto interesante. So, if we want to, I guess you could say, in one sense, Creo que podemos decir en una frase, okay, en un sentido, okay, that if we want to help Jesus, que si queremos ayudar a Jesús, then don't betray him. no lo traicionen, Don't sin. no peque. But when we do, Pero cuando lo hagamos, we make his job more difficult, cuando lo hacemos su trabajo más difícil, more suffering, más sufrimiento, más betrayal. más traición. Okay. So he is definitely impacted by our decisions. Definitivamente Él es impactado por nuestras decisiones. And we need to remember that. Y tenemos que recordar I need eso. to remember that. Yo necesito recordar eso. So, okay. Let's read 54 through 62. Vamos a leer del 54 al 62. Después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Después de que encendieron una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. No toque el micrófono. Es porque el sonido es bien fuerte cuando toca. Okay? Voy a borrar esta parte. Una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, yo no lo conozco. Un poco después, otro, al verlo, dijo: tú también eres uno de ellos. Hombre, no es cierto, le dijo Pedro. Pasada como una hora, otro insistía, diciendo: ciertamente, este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas.
Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor, de cómo le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. This is the part. Esta es la parte. Imagine that. Imaginen esto. Now remember, Recuerden, Peter was the one who said, Pedro fue el que dijo, Lord, I will never leave you. Señor, yo nunca te dejaré. I will go to prison for you. Yo iré a la prisión por ti. I will die for you. Yo moriré por ti. I will never be one to leave you. Yo nunca quiero dejarte. But only hours later, Pero únicamente horas después, when they asked him, cuando le preguntaron, Are you a believer ¿tú eres un creyente in Jesus? en Jesús? Are you a disciple? ¿Eres un discípulo? He said, No. Y él dijo, no. He couldn't even admit that Ni out of fear. siquiera podía admitir eso por miedo. So what happened? Así que, ¿qué es lo que sucedió? Why was Peter 1 minute willing to fight for Jesus, Porque es que en un minuto Pedro estaba listo para pelear por Jesús and the next minute y el siguiente minuto he won't even admit he's a believer? ni siquiera admitía ser creyente? Well, Peter, like all of us, Pedro, como todos nosotros, we need to realize necesitamos darnos cuenta that our strength de que nuestra fuerza is not enough even to confess no es suficiente aún simplemente para confesar that Jesus is Lord. de que Jesús es Señor. We don't have the strength to confess that No tenemos la fuerza para confesar eso whenever there are going to be consequences. cuando va a haber consecuencias por ello. Okay? It's easy to say it Es fácil decirlo when you're here at church, cuando estamos aquí en la iglesia and everybody thinks good about you when you say it. y todos piensan bien de ti cuando tú lo dices. Okay? But when you're in the middle of a bunch of non-Christians, Pero cuando estás en medio de un montón de no creyentes okay, or when your boss says, o cuando tu patrón dice, I don't hire Christians yo no empleo cristianos because we have to work on Sundays. porque tenemos que trabajar los domingos. So I don't like to hire Christians. Así que no me gusta darle trabajo a los cristianos. So we don't even have the strength to say, Ni siquiera tenemos la fuerza para decir, but I'm a Christian. pero soy cristiano. And if it costs me my job, I don't care. Y si me cuesta el trabajo, no me importa. Okay? Not on our own strength. No bajo nuestra propia fuerza. Okay? If we didn't have the Holy Spirit in us Si no tuviéramos al Espíritu Santo en nosotros to give us the strength, para darnos esa fuerza, we couldn't even do this. ni siquiera pudiéramos hacer eso. So this is the idea. Esta es la idea. Okay? When Peter thought, Pedro pensó with his strength, que con su fuerza, with his determination, con su determinación, with the love that he thought he had, con el amor que él sentía que tenía, he thought that was enough, pensaba que con eso era suficiente that he could do anything that he needed to do. y que él podía hacer cualquier cosa que él quisiera hacer. The reality is this: Y la realidad es esta. 3 times 3 veces in 1 hour. en 1 hora. He couldn't even say, I'm a disciple. Ni siquiera pudo decir soy un discípulo. Now, later on, we'll get into more details Ahora más adelante vamos a entrar en más detalles about when Jesus restores him. sobre cuando Jesús lo restaura Okay? And he asks him, Do you love me? y le pregunta, ¿me amas? Okay, that connects with this story. Esa se conecta con esta historia. But this is the lesson here. Pero esta es la lección aquí. We are incapable Nosotros somos incapaces of any kind of genuine agape love.
de cualquier, any kind de cualquier, de, no, de Cualquier tipo. tipo of authentic agape love. de un amor agape auténtico. In our flesh, En nuestra carne we do not have the ability to sacrifice no tenemos la habilidad de sacrificar nothing nada for God. para Dios. We don't have that ability. No tenemos esa habilidad. Whenever it costs us, Cada vez que nos cuesta, we are incapable of doing it. somos incapaces de hacerlo. When there's a benefit, it's easy to do it. Cuando hay un beneficio, es fácil de hacerlo. Jesus said, Jesús dijo, if you love those who love you, si amas a aquellos que te aman, what does that mean? ¿qué quiere decir eso? Anybody can do that. Cualquier persona puede hacer eso. But when you love your enemies, Pero cuando amas a tus enemigos, that is proof that you are my children. esa es prueba de que ustedes son mis hijos. It's the difference between agape love Es la diferencia entre el amor agape and phileo love. y el amor fileo. Phileo love is conditional. El amor fileo es condicional. Even a mother's relationship with her children Aún las relaciones de las mamás con sus hijos is not agape. no es un amor agape, It's conditional. es condicional. It's conditional that they're your children. Son condicional porque son tus hijos. That's the condition. Esa es la condición. We only have that love for our children. Tenemos únicamente ese tipo de amor por nuestros hijos. We don't have that love for every child. No tenemos ese mismo amor por todos los niños As a father or a mother, como padre o como madre. there's a special love we have for our children. Hay un amor especial que tenemos para nuestros hijos, But it's conditional. pero es condicional. They have to be our children. Tiene que ser nuestros hijos. That's the relationship that it's based on. Esa es la relación en la que está basada. Agape love El amor agape is that you love everybody the same. es que amas a todos igual. You sacrifice for anybody, Te sacrificas por cualquiera, no matter what it costs you, sin importar lo que te cueste, whether they're your child ya sea tu hijo or your Judas. o tu Judas. It doesn't matter. No importa. That's agape love. Ese es el amor agape. And Peter needed proof Y Pedro necesitaba pruebas to learn this lesson. para aprender esta lección. God needed to put him in a situation Dios tenía que ponerlo en una situación where the reality was, donde la realidad era if you confess Jesus que si confiesas a Jesús and follow the will of y God, sigues la voluntad de Dios, it will cost you everything. te va a costar todo. He knew Él that sabía if he said, que si él decía, yes, I'm one of his disciples, sí, yo soy uno de sus discípulos, they would have arrested him lo hubieran arrestado and killed him with Jesus. y lo hubieran matado con Jesús. And when it cost him, Y him, cuando le costó, he said, nope, I'm not a disciple. dijo, no, no soy un discípulo. He couldn't even confess it. Ni siquiera podía confesarlo. And that is why he wept, Y esa es la razón por la que lloró. because he realized, Porque se dio cuenta, how am I going to be an apostle, ¿cómo es que voy a ser un apóstol? a leader of the Un apostles? líder de los apóstoles. How can I do that? ¿Cómo es que puedo hacer eso? All that Jesus has told me for 3 years, Lo único que todo lo que Jesús me ha dicho por 3 años, all that he's trained me for, todo lo que, para lo que Él me ha entrenado, all that he's given me, todo lo que Él me ha dado, all the authority he gave me, toda la autoridad que me dio, the miracles that I did because of him, los milagros que hice por Él, and the moment he's gone, y en el momento en que Él ya no esté, I can't even confess him. ni siquiera puedo confesarlo a Él. But that is the reality. Pero esa es la realidad. Every single sin we commit is based on this. Cada pecado que cometemos está basado en esto. Is because we are walking in our strength, Es porque estamos andando en nuestra carne, in our strength, en nuestra fuerza, perdón, instead of his strength. en lugar de la fuerza de Él. Paul makes it very clear. Pablo lo hizo muy claro.
when you walk in the Spirit, Cuando andas en el Espíritu, you cannot fulfill the desires of the flesh no puedes llenar los deseos de la carne, because they are contrary to each other. porque son contrarios uno al otro. Peter says this, Pedro dijo esto, draw near to God acércate a Dios and the devil will run. y el enemigo, el diablo, correrá. Because you can't do both things at the same time. Porque no puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo. When you walk in the Spirit, Cuando estás andando en el Espíritu, you cannot fulfill the desires of the flesh. no puedes llenar los deseos de la carne. And when you're walking in the Y flesh cuando estás andando en la carne or your own strength, o en tu propia fuerza, you cannot do the will of God. no puedes hacer la voluntad de Dios. It really is that simple. En realidad es tan sencillo así. But it's so difficult to learn to do this. Pero es tan difícil aprender a hacerlo. Now I want to así. tell you, Ahora, yo les quiero decir, if any of you know how to walk in the flesh all the time, and walk in the Spirit si alguno de ustedes sabe cómo andar en el Espíritu all the siempre, time, please teach me por favor, enséñenme. because I haven't learned how to do it either. Porque Okay? yo tampoco he aprendido cómo hacerlo. Okay. I try the best I can Trato lo mejor to posible stay walking in the Spirit. de mantenerme caminando en el Espíritu. But in this world today, Pero en el mundo del día de hoy, I don't think it's possible. no creo que es posible. With all of the sin, Con todo el pecado, all of the things of the world, todas las cosas del mundo, all of the things against God, todas las cosas en contra de Dios, the moment they enter into our sight en el momento en que entra en nuestra vista or our mind o nuestra mente or our hearing, o nuestro oído, whenever we hear or see or watch something, cada vez que oímos, vemos o ver algo, sí, oímos, vemos or experience algo, something o experimentamos algo that is carnal, que es carnal, it lifts up the powers of the flesh, eso es lo que levanta los poderes de la carne, the desires of the flesh. los deseos de la carne. If you put a child in a room full of toys, Si pones a un niño dentro de un cuarto lleno de juguetes and in the middle is one toy, y en medio está un juguete, like a let's say a stuffed animal, vamos a decir que sean peluches, okay? One of them in the middle of all these toys. uno en medio de todos esos otros juguetes, They can all be incredible toys. They can all be incredible toys. todos pueden ser juguetes increíbles, But whatever toy you tell them, pero cualquiera de los juguetes que tú le digas, do not play with that toy. no juegues con ese juguete, That's the one they want. ese es el que ellos van a querer. The moment you say it, En el momento en que que le digas, that's fact. esos son los hechos, That's the reality. es la realidad. The moment we hear there's something we can't do, En el momento en que escuchamos que no podemos hacer algo, our flesh raises up nuestra carne se levanta and says, I want to do that. y dice, yo quiero hacer eso. And that is contrary to the will of God. Y eso es contrario a la voluntad de Dios. So Paul says, Así que Pablo dijo, we need to take every thought captive necesitamos tomar a cada una de nuestros pensamientos cautivos to the obedience of Christ. a la obediencia de Cristo. Right? ¿Sí? Every time we realize Cada vez que nos demos cuenta that this is wrong, que esto está mal, what we're seeing, lo que estamos viendo, what they're saying, lo que están diciendo, what they're doing, lo que están haciendo, we need to take that thought captive necesitamos tomar ese pensamiento cautivo to not allow it to lift up those desires. para no permitir que levanten esos deseos. Do not play with those thoughts. No jueguen con esos pensamientos, Okay? Take them captive. pónganlos cautivos. Okay? So it's a very simple formula. Es una forma muy sencilla. In this moment, En este momento, before Peter received the Holy Spirit, antes de que Pedro recibiera el Espíritu Santo, okay, he was on his own. él estaba por sí solo And on our own, y
por nosotros mismos, none of us could do any more than Peter did. ninguno de nosotros podemos hacer más de lo que hizo Pedro. None of us would confess Christ. Ninguno de nosotros confesáramos a Cristo. And that is the reality Y esa es la realidad with every temptation, con cada una de las tentaciones, every trial, cada prueba, every desire cada deseo that is contrary to the will of God. que es contrario a la voluntad de Dios. In our own strength, En nuestra propia fuerza we cannot deny them. no podemos negarlo. But in the Spirit, Pero en el Espíritu, if we walk in the Spirit si andamos en el Espíritu and are empowered by the y Spirit, somos empoderados del Espíritu, then we cannot fulfill the desires of the flesh. no podemos llenar los deseos de la carne, Because we are fulfilling the desires of the Spirit, porque estamos llenando los deseos del Espíritu, not the flesh. no de la carne. And these things are opposites. Y estos son opuestos. There is no gray area. No hay ninguna área gris. It's either the will of God O es la voluntad de Dios or it's not. o no lo es. If it's not, Si no lo es, it's sin. es pecado. So literally, Así que literalmente we need to learn to walk in the Spirit necesitamos aprender a andar en el Espíritu always, siempre. as much as we possibly can. Lo más posible, Walk in the Spirit. anda en el Espíritu. He told them in the garden, Él le dijo en el jardín, the Spirit is willing, el Espíritu está Disponible, queriendo, sí. o sí, disponible. desires it. The Lo Spirit desea. desires to do good, El Espíritu desea hacer lo bueno, but the flesh is weak. pero la carne es débil. That's the reality. Esa es la realidad. So that is the key. Así que esa es la clave. Pretty simple, isn't it? Es muy sencilla, ¿no lo creen? Concept, yes. En el concepto sí es difícil. No, the concept is easy. O el concepto es fácil. Practice is difficult. La práctica es la que lo hace difícil. Okay. So that's what we need to pray for. Y es lo que necesitamos orar. So we need to do this more and more each day. Necesitamos hacer esto cada día Más y más más. y más. Okay. Now I can say for myself, Yo puedo decir por mí mismo okay, that I do not walk in the Spirit all the time. que yo no ando en el Espíritu todo el tiempo. And I don't think I'll ever be able to do it all the time. Y no creo que lo vaya a poder hacer todo el tiempo. Not in this world. No en este mundo. With all the trials and temptations, Con todas las pruebas y tentaciones, I don't think I'll ever be able to do it. no creo que algún día lo pueda hacer. lo And I don't pueda think hacer. anybody can. Y no creo que nadie puede hacerlo. That they can walk in the Spirit all the time. Alguien que anda en el Espíritu todo el tiempo. There was a story of one pastor Había una historia de un pastor who was mentoring some of his disciples, quien estaba mentoreando a algunos de sus discípulos, young men, hombres and he was jóvenes, walking across the street, y estaban cruzando la calle, and he stopped in the middle of the divider. y él paró en medio de la parte que divide la calle, And they all el looked at him. camellón. Y todos lo vieron, What are you doing? y le dijo, ¿qué estás haciendo? And he says, wait, Y él dijo, esperen, a cloud has come between me and my Lord. una nube está atravesada entre yo y mi Señor, And I better not take a step until it's removed. y es mejor que no dé un paso más hasta que esta nube se quite. Okay? So even him, Aún este mismo he hombre realized se dio cuenta that he could not walk in the Spirit all the time. que él no podía andar en el Espíritu todo el tiempo, But the moment he realized pero en el momento en que se dio cuenta that I am not walking in the Spirit, que no estoy andando en el Espíritu, this is something we can learn from. esto es algo del que nosotros podemos aprender. Okay? When we realize Cuando nos demos cuenta, I'm walking in my strength, estoy andando en mi propia fuerza, not in the Spirit, no en el Espíritu. the moment we realize En that, ese momento que nos damos cuenta, stop, paren, repent, arrepiéntanse, take the thoughts captive, tomen esos pensamientos cautivos
and then walk in the Spirit. y luego anden en el Espíritu. Then start to move again. Entonces es cuando se vuelven a mover. Okay, does that make sense? ¿Tiene sentido? Okay. Is everybody following this? ¿Todos lo están siguiendo? Okay. So that's the practical way to do this. Esa es la forma práctica para hacerlo. And after years of doing Y this, después de años de hacerlo, I can say that myself, yo mismo puedo decir I am not always in the Spirit, que no siempre estoy en el Espíritu, but I am more in the Spirit than I used to be. pero ahora ando más en el Espíritu que lo que antes hacía. In my past, En mi pasado, at the beginning of being a al Christian, principio de ser cristiano, I was in my own strength a lot. estaba en mi propia fuerza muchas veces. I was like Peter, hacking at the guards. Estaba como Pedro echando espadazos a los guardias In the name of Jesus. y diciendo en el nombre de Jesús. I was offending people, Estaba ofendiendo a la gente, attacking people, atacando a la gente, hurting people's feelings. hiriendo los sentimientos de la gente. Okay. I was doing all those things Estaba haciendo todas esas cosas in the name of Jesus. en el nombre de Jesús And I didn't realize y no me daba cuenta that God was telling me, que Dios me estaba diciendo, that's not what I want you doing, Robert. eso no es lo que quiero que hagas, Roberto, Like he told Peter. como se lo dijo a Pedro. No. Now is not the time for that, Peter. No, ahora no es el tiempo para eso, Pedro. It's easy to fight for Jesus Es fácil pelear por Jesús when it's not his will, cuando no es su voluntad, because that's your flesh. porque esa es tu carne And you're fulfilling the desires of your flesh. y estás llenando los deseos de tu carne. You feel like a warrior, Te sientes como un guerrero fighting for Jesus, peleando por Jesús, debating with the Catholics, debatiendo con los católicos, okay, telling people about idols diciéndole a la gente sobre sus ídolos and all the other things. y todas las otras cosas. And Jesus says, Y Jesús dijo, that's not what I need you to do right now. eso no es lo que quiero que hagas ahorita. I want you to show them how much you love them first. Quiero que les enseñes primero qué tanto les amas. First. Primero. Then you can talk to them Luego puedes hablar con ellos when it's the right time. cuando sea el tiempo correcto. Now that's the hard part, Esa es la parte dura, because that means you have to trust in him. porque eso quiere decir que tienes que confiar en Él. That means you have to deny your desires Quiere decir que tienes que negar tus propios deseos and walk in his desires. y andar en los deseos de You have to Él. have patience, Tienes que tener paciencia, self-control dominio propio over your words, sobre tus your palabras, actions. tus acciones. You have to control all of that. Tienes que controlar todo eso. And it might be years Y puedan ser años before he tells you, now's the time to speak. antes de que Él te diga, ahora es el tiempo de que hables. That's not easy. Y esto no es fácil. The disciples had to learn this lesson. Los discípulos tuvieron que aprender esta lección. 3 years 3 años in preparation en preparación before Jesus said, antes de que Jesús dijera, now it's the time to preach. ahora es el tiempo de predicar. Now is the time to lead. Ahora es el tiempo de liderar. Okay? So, let's read 63 through 65. Leemos del 63 al 65. Los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y lo golpeaban. Le vendaron los ojos y le preguntaban, adivina, ¿quién es el que te golpea? ¿Quién es el que te ha golpeado? También decían muchas otras cosas contra él, blasfemando. Okay. Now, I'm going to show you some pictures here. Voy a enseñarles unas fotos aquí. Okay? This is the court of Cornelius. Este es el patio de Cornelio. It's in Jerusalem. Está en Jerusalén. You can see it. Pueden verlo. People visit it all the time. La gente lo visita siempre. This is the place Este es el lugar where the people would have been waiting donde la gente
iba a estar esperando for what they were Ah. deciding inside. por la Waiting. decisión que estaban haciendo adentro. Jesus would have been inside his house, Jesús hubiera estado adentro de su casa, according to all the Gospels de combined. acuerdo a Okay? todos los evangelios juntos. We understand what happened. Entendemos lo que sucedió. This was the house of the high priest. Esta es la casa del sumo sacerdote. Okay? And in this house, Y en esta casa they took Jesus inside. pusieron a Jesús adentro Okay? And Peter would have been waiting outside. y Pedro iba a estar afuera esperando. Now, below his house, Ahora, abajo de su casa there are caverns and stairs hay cavernas y escaleras down to places a lugares that were the prisons. que es donde eran las prisiones. This is where they kept the prisoners. Aquí es donde mantenían a los prisioneros. So this would have been one of the rooms that Jesus would have been in. Así que este fuera uno de los cuartos donde tuvieran a Jesús Okay? As a prisoner of the high priest. como prisionero del sumo sacerdote. Interesting. Interesante. Just to know that this is history. Nada más para saber que esto es historia. These aren't just stories in the Bible. Estas no nada más son historias de la Biblia. This really happened in this place. Esto en realidad sucedió en este lugar. It might have been this room Pudo haber sido este cuarto where they were doing this to Jesus. donde le estaban haciendo eso a Jesús. It might have been one of the other rooms. Pudiera haber sido otro de los otros cuartos, But it was a room like this. pero era un cuarto como este. The prisons where they kept them. Las prisiones donde los mantenían. And look, Y vean, on this one, en esta, in the 1st or 2nd century, en el primero o segundo somebody centenario, carved a cross alguien carvó esta cruz as a symbol of something. como símbolo de algo. So it's very possible that this is the room Así que es muy posible en el que este haya sido el cuarto where Jesus' blood began to flow donde la sangre de Jesús empezó a ser derramada. when they punched him in the face Cuando lo golpearon en la cara and said, prophesy. y le dijeron, profetiza. So that symbol says a lot. Ese símbolo habla mucho. So it's very interesting. Es muy interesante. Let's read the next part. Vamos a leer la siguiente parte. Cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante su concilio, diciendo, si tú eres el Cristo, dísnoslo. Pero él les dijo, si se los digo, no creerán, y si les pregunto, no responderán. What he meant by that Lo que él quiso decir con esto is I've been telling you for 3 years es que yo les he estado diciendo por 3 años and you didn't believe y me. no me han creído. So you're not going to believe me now. Así que ahora no me van a creer más. And when I ask you Y questions, cuando yo les haga a ustedes preguntas, you're not going to answer me no me van a responder because you never have. porque nunca lo han hecho. Remember when he asked them? ¿Recuerdan cuando él les preguntó So who gave the authority quién les dio la autoridad for John the Baptist? a Juan quién le dio la autoridad a Juan el Bautista? Was it God or men? ¿Fue Dios o los hombres? It says that they didn't answer them Ellos y It's- se dice que ellos no le respondieron because they knew porque ellos sabían if we say God, que si decían que era Dios, then he can rebuke them for attacking John. él podían reprenderlos por ver atacado a Juan. If they say men, Si él hubiera dicho los hombres, then the people would attack the priest entonces la gente hubiera atacado al sumo because they sacerdote consider John a prophet. porque ellos consideraban a Juan como un profeta. So they didn't answer anything. Así que no respondieron nada. So Jesus said, Y Jesús if I dijo, tell you, you're not going to believe me. si les digo no me lo van a creer. And if I ask you questions, you're not going to answer Y me. si les hago preguntas no me las van a Now, responder. the other thing interesting here, Y lo interesante aquí, okay,
in the palace of the high priest, En el palacio del sumo sacerdote, that's where they were doing the first accusations. ahí es donde estaban haciendo las primeras acusaciones, Because they could not meet in the nighttime porque no se podían juntar en la noche for a judicial decision. para una decisión judicial. Okay, that had to be in the day Eso tenía que haber sido durante el with día all of the members. con todos los miembros. So once they did the first accusations Así que cuando ellos ya hicieron la primera acusación and beat him a little bit, y lo golpearon, okay, then when it was daytime, entonces cuando fue día, they de took him día, out of the palace lo sacaron del palacio and they took him to the synagogue y lo llevaron a la or sinagoga the temple o al templo, where they would have the judicial decision. donde ellos tenían que hacer la decisión judicial. Okay? So, Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. he didn't tell them I'm the Messiah. Él no les dijo yo soy el Mesías. He said even more. Él dijo mucho más. I am on the right side of the Father, Le dijo yo estoy a la derecha del Padre and I am the Son of Man y soy el Hijo de hombre that Daniel talked about del cual Daniel habló and Ezekiel saw. y Ezequiel vio. That's who I am. Ese es quién soy yo. I'm not just the Messiah. No soy nada más el Mesías. I am the authority of God. Soy la autoridad de Dios. I am the representative of God. Soy el representante de Dios. I'm not just the Savior of No Israel. soy nada más el Salvador de Israel. I am sitting at the throne of the Father. Estoy sentado en el Throne. trono del Of Padre, With all of the authority over con heaven toda and la earth. autoridad del cielo y de la tierra. That's who I am. Ese es quien soy yo. And what did they say? ¿Y qué fue lo que ellos dijeron? Dijeron todos, entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Ustedes dicen que yo soy, le respondió Jesús. Y ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Now this tells us what they were trying to do before Esto nos dice que lo que ellos estaban tratando de hacer is to find anteriormente witnesses. es definir No, testigos, it's to find es witnesses encontrar testigos who could testify against him quienes pudieran testificar en su contra to give them the right to put him to death. para que les dieran a ellos el derecho de matarlo. Okay? And they couldn't. Y no pudieron. They had to wait for him to say something. Tuvieron que esperar a que él dijera algo. And they said, oh, we don't need any more witnesses now. Y ellos dijeron, ahora ya no necesitamos más testimonios. But the question is, Pero la pregunta es, how did this break Roman law? ¿cómo es que esto iba a quebrar una ley romana? And why did they say son of God ¿Y por qué es que ellos dijeron hijo de Dios, instead of son of man? en lugar de hijo de hombre? Why? ¿Por qué? Because Caesar was considered a god. Porque César era considerado como un dios. And if Jesus had the same authority as God, Y si Jesús tenía la misma autoridad como then Dios, he was declaring, él estaba declarando, I have more authority than Caesar. yo tengo más autoridad que César. Now that they could tell the Romans. Ahora, eso sí podían ir y decirle a los romanos. Jesus claims to not be under Caesar's authority. Jesús dice que él no tiene que estar bajo la autoridad de los romanos. De Caesar. De César, perdón. Caesar is under his authority. César está bajo su autoridad de Jesús. That was treason. Y esto era traición. And the penalty was death. Y la penalidad de eso era la muerte. So they said, we got you. Entonces ellos dijeron, te acabamos de agarrar. This we can bring to the Romans. Esto sí lo podemos llevar a los romanos. Now why didn't they just kill him themselves? ¿Por qué es que ellos mismos no lo mataron? Number one, because he had followers. Número uno, porque Jesús tenía seguidores, A lot of them. muchos, Hundreds.
cientos. And all around Israel, Y todo alrededor de there were Israel thousands that believed in him. había miles que creían en él. So if they just stoned him to death, Así que si nada más lo mataban a pedradas, okay, well, then all of Jesus' followers would have a martyr. entonces todos los seguidores de Jesús iban a tener un mártir. They wanted Rome to kill him Ellos querían que Roma fuera el que lo matara so that their hands were clean para que sus manos estuvieran limpias and nobody could accuse them of killing him. y nadie pudiera acusarlos a ellos de que ellos lo habían matado. Bien políticos, okay? They were very political. Eran muy políticos. Okay. So this was their strategy. Así que esta fue la estrategia. And also we would be showing that we're favoring Rome, Y también enseñaría que le estaban dando el favor a Roma okay? By defending Caesar al defender a César against this person who claims en contra de esta persona quien dice that people have to follow him, not Caesar. que la gente tiene que seguirlo a él y no a César. Otra vez. Salió. Okay. Hopefully it won't take up too much. We're almost done. Okay, now this part here, Esta parte aquí, this is recent. esto es algo reciente que This descubrieron. picture right here, Esta foto, this is the actual floor este es el piso real of Herod's palace. del palacio de Herodes. Now, they thought this was gone. Ellos pensaron que todo esto ya no existía. Around side of this, Alrededor de esto, you see it's a parking lot. ven que es nada más un estacionamiento. Okay. It used to be a big hill, Antes era una gran montaña, but before you build anywhere in Israel, pero cada vez que edifiques cualquier cosa en they Israel, have to do an excavation, tienen que hacer una excavación, look what's below, ver lo que hay abajo and make sure you're not destroying history. y asegurarse de que no están destruyendo historia. So they did this, Así que hicieron esto and they found that. y encontraron eso. That's Roman tile from the first century. Ese es Vitropiso. vitropiso romano del primer centenario, Primer siglo, right? primer So, siglo, pues lo mismo. yeah. So, and this is the exact location Y esta es la localidad exacta of where Herod's palace would have been. donde hubiera estado el palacio de Herodes. So the second time they beat Jesus, Así que la segunda vez que golpearon a Jesús and when they took Jesus in front of the high priest, y cuando tomaron a Jesús y lo llevaron enfrente del sumo sacerdote okay, in the palace in the palace of Herod. No, perdón, no Herod, is Pontius Pilate. Poncio Pilato. Okay, this is his palace. Este era el palacio de él. These are where the Roman guards were. Aquí es donde estaban los guardias romanos. Okay, they call it the Praetorium. Le llamaban los Praetorium. Praetorium. No preterios. sé, no sé. The Preterios. Praetorium is in English, but no sé qué es ese. It's going to say it in the other Gospels. Va a decirlo en los otros evangelios. This is where they took Jesus, Aquí es donde llevaron a Jesús where the Roman soldiers, donde los romanos, los soldados romanos, where they beat Jesus, ellos fueron donde los que lo golpearon, a where they Jesús, where they whipped him. donde lo latigaron. Okay, so it might have been this very room, Pudo haber sido este cuarto, but we know it was in this area on this kind of a floor. pero sabemos que fue en esta área, en este tipo de piso, Okay, in that palace. en ese palacio. We're going to get to that next week. Y vamos a entrar en eso la siguiente semana. So next week, La siguiente semana we're going to talk about the crucifixion vamos a hablar de la crucifixión. and some details in there. Hay algunos detalles ahí, But I want us to remember the one part that we talked about. pero quiero que recuerden de lo que hablamos el día de hoy. Okay. The reason that we sin La razón por la que pecamos is because we're walking in our own strength. es porque estamos andando en nuestra propia fuerza. Whenever we're walking in the Spirit, Cada vez que andamos en nuestra propia fuerza, then we cannot fulfill the desires of the flesh. no podemos llenar los deseos de la carne. So
This week, maybe we can spend some time This Esta week- semana quizá podamos pasar un poco de tiempo individually, individualmente asking the Lord, pidiéndole al Señor, fill me with your spirit. lléname con tu espíritu, Show me how to walk in the spirit. enséñame cómo andar en tu espíritu. Okay? We have the Holy Spirit in us. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Peter didn't. Pedro todavía no lo tenía Okay? en ese momento. But we need to recognize our weakness Pero nosotros tenemos que reconocer nuestras propias debilidades in order to be strong in Christ. para poder ser fuertes en Cristo. And that's true with everything. Y esto es verdad con todo. It's the difference between paying attention Es la diferencia entre el prestar atención when you're reading the Bible, cuando estás leyendo la Biblia, listening to a sermon, escuchando algún sermón, praying. orando. It's the difference between being distracted Es la diferencia entre ser distraído or focusing on what you're learning. o enfocándote en lo que estás aprendiendo. It's the difference between staying home on Sunday Es la diferencia en el quedarte en tu casa el domingo for 1,000 different reasons por cualquier razón, instead of coming to church en lugar de venir a la iglesia when you can. cuando puedas. That's the difference. Esa es la diferencia. It's the difference between being at your job Es la diferencia en el estar en tu trabajo and saying, I'm sorry, I can't do that. y decir, lo siento, no puedo hacer eso. And possibly losing your job, Y posiblemente hasta perder tu trabajo, but trusting in the Lord. pero confiando en el Señor. We cannot do it in our own strength. No lo podemos hacer con We nuestra propia fuerza. can only do it by the power of the Spirit. Únicamente lo podemos hacer con el poder del Espíritu. So let's pray for that. Así que vamos a orar por eso. The disciples, when they were first beaten, Los discípulos cuando fueron golpeados, they prayed to the Lord le oraron al Señor and they said, Lord, y dijeron, Señor, fill us with your Spirit llénanos con tu Espíritu so that we can speak your word, para que podamos hablar tu palabra. even if it costs us our lives. Aun si nos cuesta nuestra vida, Fill us with your Spirit. llénanos con tu Espíritu. That's what every one of us needs as Christians. Y esto es lo que todos y cada uno de nosotros necesitamos como cristianos. Father, we thank you Padre, te damos gracias for recording these lessons down, por registrar estas lecciones, for teaching us what you taught your apostles, por enseñarnos lo que le enseñaste a tus apóstoles, so that we can be more like them para que podamos ser más como ellos, as they were more like you. mientras ellos fueron más como tú. Lord, help us to do that more and more each day. Señor, ayúdanos a hacer cada día más y más And Lord, my prayer for this church, así. Y Señor, oro por esta iglesia, that we would all grow in the grace que todos crezcamos en gracia and the knowledge of our Lord Jesus Christ, y en el conocimiento de nuestro Señor that we would Jesucristo. be strengthened through His Spirit Que seamos reforzados a través de su Espíritu to walk in Christ, para andar en Cristo, to reflect you in all that we do, para reflejarte en todo lo que tú en todo lo que haces, all that we say. en todo lo que hacemos, lo que decimos. Lord, help us to let our lights shine bright Ayúdanos a que nuestras luces brillen and give us the strength to do it. y danos la fuerza de hacerlo. And Lord, when we are depending on our own strength, Y Señor, cuando estemos dependiendo de nuestra propia fuerza, correct us, Lord. corrígenos, Señor. Remind us of that arrogance Recuérdanos de esa arrogancia that Peter had que Pedro tenía and help us to not have it, y ayúdanos a no tenerla, but to trust in you sino confiar en ti and to depend on you. y depender en ti. We pray this in Jesus' name. Lo oramos en el nombre de Jesús. And all God's people say it. Y toda la gente de Dios dice,